En fin, ¿qué está pasando con Perú? Aquí, a diferencia de otros países, se han tomado medidas preventivas con una anticipación que han aplaudido incluso periodistas, sociólogos, internacionalistas de otras naciones. El Perú ha sido incluso portada de medios de comunicación internacionales diciendo que bien el presidente de ese país, Martín Vizcarra, como ante la presencia del primer caso, el paciente cero, automáticamente está diciendo no, nos vamos a cuarentena, vamos a asumir tal y cual medida para evitar que el nivel de contagio se eleve de manera drástica y que por lo tanto también se sigan sumando los muertos en la lista. Miguel Ángel Rodríguez Mackey es internacionalista, le doy la bienvenida al programa, por supuesto, y con él voy a plantear justamente estos temas. Miguel Ángel, muy buenas noches. Encantado, Juliana. Buenas noches con todos ustedes. Miguel Ángel, a ver, lo primero que quiero preguntarte es qué está pasando, por ejemplo, no con Brasil, porque en realidad cuando hablamos de una población mucho más alta con relación a la nuestra, sería un poco injusta poner, digamos, a los dos países en una especie de balanza para ver cuál está peor que el otro. A ver, pero por ejemplo, en Argentina, ¿ok? Donde en un momento, hace 3 semanas, un mes, teníamos el mismo número de contagiados, teniendo Argentina, obviamente, mayor excusa o justificación para tener una lista de enfermos y de muertos bastante más alta que la de Perú, porque la diferencia poblacional es de casi 13 millones de habitantes. ¿Cómo es que ahora no llegan ni a los 4.500 confirmados, contagiados, versus 33.931 que tenemos nosotros y 207 muertos versus 943? Fíjate, Juliana, hay dos factores que juegan olímpicamente a la hora de examinar por qué estas cifras. El primero de ellos tiene una relación directa con el elemento poblacional, conducta social. Aquí está claro el factor transversal que sale a la luz en el tiempo, que se llama educación, comportamiento social, entendimiento de lo que significa el concepto de aislamiento social, inmovilización, no estar sometido a reglas tras reglas, día tras día. Se entiende a la primera. Y esto, una Argentina que, como sabes, por muchos años fue el primer país de la región, el primer país culto, el primer país con una transversalización de la educación. Ya lo pasó Colombia, como sabes. Entonces, pareciera que el elemento poblacional de entender lo que significa un estado de emergencia, una situación excepcional, los ha llevado a entender de una mejor manera. Y esto se repite en prácticamente toda la región, donde hay una mejor y mayor aprehensión en el tiempo, no en los últimos meses o años, en el tiempo. Cuando se sabe invertir en educación, Juliana, entonces tú vas a ver resultados. Lo ves en América Latina, en América del Sur, en el cono, en la subregión, como lo puedes ver en otros países importantes del planeta. Miguel Ángel, de hecho lo que dices tiene mucho de cierto, ¿no? Porque ese aislamiento también se cumple o no de acuerdo a la manera como tenemos nosotros, digamos, la costumbre de comportarnos en sociedad, de respetar los espacios ajenos, de cumplir con las normas, pero también creo que hay un factor que podría entrar a tallar, dime tú por supuesto si me equivoco o no, la informalidad. Ese es un país donde el 75% no tiene un sueldo fijo, donde el peruano promedio sale todos los días a trabajar y con ese dinero que obtiene paga el alquiler de su carro o de su carrito ambulante y de esta manera subsiste. Eso también lleva a que cumplir con un aislamiento social obligatorio para muchos no pasa por una cuestión de rebeldía o de ignorancia o falta de cultura o de educación, pasa por un tema de necesidad básica. Justamente allí entonces va el segundo factor y tiene que ver con la ratio económico-social de un país. En no todos los países de la subregión, una medida de aislamiento social va a permitir que la gente pueda sopesarlo de la misma manera. En aquellos donde el punto de inflexión es mayor, la gente no aguanta y la gente tiene que salir a las calles. Eso es absolutamente cierto. Y entonces aquí te encuentras con que tienes que mirar en la balanza. Y en esa balanza entra un tercer elemento, el factor de la política de Estado.
la política de previsión, la política de prevención, esa política que articula el que manda, el que gobierna, para dictarla de tal manera que se cree una relación uniforme y permita que la gente pueda entender lo que significa una medida de aislamiento, que por cierto, tampoco es que los aislamientos son eficaces cuando tienen largo tiempo, larga duración. Cuidado con eso, porque hay un agotamiento, hay una asfixia y la gente de una u otra manera tiene que pensar por un elemento sustantivo que se llama hambre, estado de necesidad. Ok, pero acá hay un tema también que llama la atención y que pasa por lo siguiente. Efectivamente, si nos comparamos con Chile, con Argentina, cuyos pobladores o la mayoría de sus ciudadanos, no trabajan desde la informalidad y además tienen un comportamiento diferente porque a lo largo de la historia han vivido simplemente experiencias diversas. En México, donde culturalmente hay muchas características similares al Perú, empezando por la propia historia, ¿no? Estamos hablando de efectivamente una población que es 4 veces más que la nuestra, es 32 millones más o menos, Perú 31.800, 31.932 versus 126 millones de habitantes que tiene México. Sin embargo, cuando hablamos de casos confirmados de coronavirus, nosotros tenemos 33.931 y ellos 16.752. Yo podría aquí deducir claramente que este resultado es simplemente por la cantidad de pruebas entre rápidas y moleculares que ha hecho nuestro país con relación a el resto de la región, que nosotros hemos hecho muchísimo más, eso también está claro. Pero si vemos la cifra de muertos, nosotros tenemos hoy al 29 de abril, 943 fallecidos versus 1.569 en México. Es decir, tienen 4 veces más densidad poblacional que nosotros, pero tienen solamente el doble de muertos que Perú. Ahí hay una clara contradicción. Más o menos, doble. Pero sabes que, Juliana, tu buen análisis pasa por el tercer elemento que tiene que ver por el factor gobernante. Si te das cuenta, la fase de la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del coronavirus fue reticente y hasta irresponsable en su primera etapa. Totalmente. Permitiendo, claro que sí, una fase explosiva de la incubación y de la infestación del coronavirus, un exceso de confianza, la gente hace lo que el gobernante sigue o dicta. Y entonces, mira, ese nivel de responsabilidad ha generado que veamos cómo a la gente no tomar en cuenta las medidas en el tamaño que el gobernante debió hacerlas, pues ha degenerado y hemos visto esa fase explosiva que prácticamente es casi el doble de muertos que tiene el Perú. El tema gobernante lo trasladas y lo ves también en el Brasil, donde el presidente, otra vez, que ha tenido una posición recalcitrante con la política para mitigar el coronavirus, le ha producido a Brasil el tamaño de contagiados que lo acaba de dictar y el tamaño de muertos. Pero, a ver, estamos hablando de todas maneras de un país como Brasil, Miguel Ángel, que evidentemente iba a tener el mayor número de contagios y por lo tanto también el mayor número de muertos porque tiene una población pues enorme que supera los 209 millones de ciudadanos. O sea, Brasil es un país no grande, gigante y efectivamente coincide con México a través de López Obrador y Bolsonaro que ambos efectivamente tuvieron poca capacidad de tomar medidas preventivas porque fueron muy escépticos, creyeron que el COVID-19 era una gripe que venía un rato y que todo era un invento, digamos, que venía del extranjero, que los chinos querían atacar a Estados Unidos, hacerle la guerra a Donald Trump y que no había en realidad que preocuparse tanto. Ahora escuchamos a un Bolsonaro dentro de su ignorancia y de esta derecha ortodoxa que no lo deja mirar más allá de sus narices, como dice que se llama Mesías, Jair Mesías, pero que no puede hacer milagros. Respuesta más estúpida y absurda, no escuchaba hace rato. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Perú? Regresando a nuestro país, a nuestra propia realidad, Miguel Ángel, porque aquí sí tenemos un gobernante que se ha comprado el pleito desde el primer día y que, mientras muchos lo criticaban y decían, ¿para qué tanto show si solamente hay un paciente, etcétera? Él ya sabiendo, entendiendo de la precariedad de nuestro sistema de salud, de lo frágil que es nuestra economía,
tomó medidas preventivas y a pesar de ello somos el segundo país con más contagios en la región, después de Brasil. Y eso pasa en el Perú, Juliana, porque no tenemos un comportamiento político para escenario de crisis. O sea, cuando pasa una situación como esta, inadvertida, que no esté en agenda, imprevista, todos los estados tienen que tener un factor concomitante que permita un escenario de crisis. Es verdad que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen un trabajo extraordinario y que también lo hacen los médicos que se han puesto realmente de pie en todo este proceso. Pero esto es superior. El escenario de crisis, Juliana, tiene que ver con lo que siempre digo en clases: política de Estado para escenarios excepcionales. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados históricamente, en los últimos años, las últimas décadas, a solamente mirar la inmediatez, cortoplacistas. No somos prospectivos y por esa razón, como no tenemos una mirada hacia adelante, por ejemplo, para un escenario como este, las camas que contamos en estos momentos, si hubiéramos tenido un aparato de crisis, hace ratazo hubiéramos tenido 2.000, 3.000 camas, porque un Estado sabe contar para el momento de crisis, evidentemente, política de salubridad en el tiempo. Eso no existe porque no es una habitualidad, no solamente en el Perú, sino en varios países de la subregión. Miguel Ángel, una pregunta para terminar. Las políticas internacionales es algo que seguramente se va a analizar y se va a estudiar en la medida de que cada uno de los países logre salir de esta crisis, dependiendo, por supuesto, como ha quedado clarísimo en esa entrevista, de la propia coyuntura, del tema cultural, de las medidas que se hayan podido tomar como forma de prevenir, entre otras cosas. Pero las relaciones internacionales, ¿qué tanto van a variar dentro de este nuevo proceso de convivencia, de vida, a la que todos, evidentemente, nos guste o no, nos vamos a terminar acostumbrando, porque ya las cosas no van a ser iguales nunca más? Es verdad, y yo creo que ya comenzaron a ser diferentes, en tanto que lo primero, la agenda del mundo será la prioridad y ya no la agenda de cada país. Ahora las Naciones Unidas, cuando convoque, te acordarás, una cumbre para ver el problema de la salubridad y del medio ambiente, todos irán a ella y no van a ningunearla como lo hicieron con el protocolo de Kioto o la cumbre del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ahora eso se vuelve una prioridad. Dos, el eje de la virtualidad, lo que era una excepción, Juliana, ahora es una regla. Nos vamos a acostumbrar a manejar el sistema virtual, cibernético, informático, y cuidado, que ese modus operandi hará que los estados busquen hegemonías. El primero que encuentre la vacuna con la cual acabemos o mitiguemos el coronavirus va a buscar empoderamiento y hegemonía. Entonces, va a haber luchas, pugnas por el poder internacional entre los actores más relevantes y los demás, pues vamos a ir allí siguiendo la pauta del sistema internacional conforme vamos a irlos viendo. En un sistema, además, de alta recesión mundial, eso es innegable. A nivel económico, sí, por supuesto que sí. Ha sido la más impactada. ¿No ves que no hay barcos que naveguen ni aviones que vuelen? Todo está paralizado. La globalización ha sido impactada por solamente un virus. Totalmente de acuerdo con eso. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, como siempre, internacionalista, por tu claridad, por justamente poder ayudarnos a hacer un análisis exhaustivo, importante, donde ya no solamente nos vemos nosotros, sino que nos observamos, pero desde justamente un punto que nos permite también observar lo que sucede a nuestro alrededor. No somos los únicos en el mundo, señores, de ninguna manera. Y hay que entender también qué es lo que está pasando con relación a los demás países, los demás estados. Señores, pausa comercial.